Sí, buenas noches. Hoy vamos a empezar con el tema de diésel. Vamos a empezar más o menos con un tema básico que vamos a ver las diferencias entre motores a gasolina y motores a diésel para ir viendo los desplazamientos de los motores y qué diferencia tenemos entre un motor diésel y un motor a gasolina. Básicamente los motores a gasolina y los motores diésel cuentan la mayoría de veces con lo que es los pistones, los anillos, metales, válvulas. Tenemos cuatro ciclos tenemos casi el ciclo Otto, que es admisión, compresión, fuerza y escape. Entonces, en un motor a gasolina tenemos una bomba de combustible que viene del tanque de gasolina, pasa por un filtro o a veces tiene un sedazo. El sedazo cuela la gasolina, manda la gasolina a filtro, de filtro pasa a un riel y de ese riel pasa a los inyectores. La mayoría de los inyectores funcionan eléctricamente, los va a hacer funcionar una computadora. Vamos a trabajar por pulsos de inyección. ¿Qué quiere decir que son pulsos de inyección? O sea, le va a mandar una descarga eléctrica a la computadora al inyector. Básicamente el inyector no inyecta gasolina. El inyector es simplemente una compuerta que va a hacer abrir y cerrar. Va a abrir en milisegundos, o sea, no abre un segundo, sino en menos. La computadora va a controlar esos inyectores por medio de la tierra y vamos a tener una corriente directa. Esos inyectores van a abrir y cerrar en milisegundos. De ahí se va a descargar la inyección, que podemos tener una inyección directa y una inyección indirecta. Cuando tenemos una inyección indirecta, la inyección indirecta viene al múltiple de admisión y la inyección directa viene a la cámara, que son los motores más nuevos y los más caros que han sacado de gasolina. En el caso de diésel tenemos una bomba de transferencia que va a pasar el diésel del tanque a la bomba de inyección. De la bomba de inyección, en el recorrido vamos a tener una trampa de agua. ¿Para qué es la trampa de agua? Viene siendo un vaso vacío. La trampa de agua sirve para que el diésel que contiene agua el agua es más pesada que el diésel y se vaya a la parte inferior de la trampa de agua. Con eso ya estamos asegurando que nuestro sistema no tenga agua. De ahí va a pasar a los filtros. De los filtros vamos a pasar a la bomba de inyección. Uno de nuestros peores enemigos en el diésel es el aire. Si tenemos aire en el sistema diésel, nunca nos va a arrancar un sistema diésel. Tenemos que eliminar las entradas de aire y tenemos que eliminar tenemos que tener un sistema de purgado. Siempre tenemos que tener un sistema de purgado. Tenemos sistema de purgado del tanque hacia la bomba de inyección. El sistema de purgado puede estar en el filtro. Podemos tener sistema de purgado en la bomba de inyección. Hay veces que también tenemos una bomba cebadora. La bomba cebadora se puede ocupar manualmente. ¿Qué es una bomba cebadora? Vendría siendo una bomba de combustible que se puede accionar manualmente. Hay bombas cebadoras que vienen en la bomba de combustible y hay bombas cebadoras que vienen arriba del filtro de combustible. Esas bombas cebadoras que vienen arriba del filtro de combustible no se ve, sí que es una bomba, pero es una rueda que está arriba del filtro de gasolina, del filtro de diésel. Esa bomba la vamos oprimiendo y empezamos a tener un caudal de diésel que sirve para purgar todo el sistema. Cuando purgamos todo el sistema diésel y ya no tenemos aire en el sistema diésel, podemos arrancarlo, ¿sí? Ahora, ahorita vamos a ver los ciclos del motor, cómo funciona, para ver cómo funciona el ciclo diésel y el ciclo gasolina. Ahí contamos con los 4 ciclos. Tenemos admisión, tenemos compresión, tenemos fuerza y tenemos escape, ¿sí? En gasolina, en admisión, vamos a permitir
que el aire con gasolina entre al motor. Profesor, Sí, perdón la interrupción, profesor. Es que estás en convergencia, tienes la diapositiva en convergencia. Ahorita estás hablando en ciclos, pero se ve lo que es convergencia. Creo que arriba tienes lo del ciclo de Otto. Sí. Más arribita tal vez. Sí, más arribita, más. Creo que es ese. Sí, creo que es ese, ¿verdad? sí, Gracias. tenemos ahí el ciclo Otto. Correcto. Tenemos el ciclo Otto. En el ciclo Otto vamos a tener tiempos de admisión, compresión, fuerza y escape. Entonces, ahorita vamos a correr el video. Espérenme tantito porque tenemos un pequeño problema técnico. Tenemos los tiempos del motor. Como podemos ver, tenemos los tiempos en rojo son los tiempos de fuerza. Vamos a seguir un cilindro. Aquí tenemos admisión, tenemos compresión, fuerza y escape. Así es como vamos a hacer el funcionamiento. Como vamos a ver en los motores, tenemos un orden de encendido. Conforme vamos pasando la chispa, vamos viendo el orden de encendido que tiene. El orden de encendido que tiene. Tenemos admisión, compresión, fuerza y escape. Aquí podemos tener en el cilindro es 1, 2, 3, 4, 3. Ese sería nuestro orden de encendido. Sería 1, 2, 4, 3. Entonces, tenemos una fuerza de admisión, un ciclo de admisión, uno de compresión, uno de fuerza y uno de escape. Ahorita vamos a ver los ciclos detallados uno por uno. Entonces, ahorita vamos aquí tenemos la cilindrada. ¿Qué es la cilindrada? Es la cantidad de aire que entra al cilindro. Esta parte que es de la parte superior a la parte inferior del cilindro es el volumen de aire que entra a la cámara. El aire entra a la cámara por el válvula de admisión. Cuando el motor hace una relación de compresión, va a comprimir el aire, cierra las dos válvulas y tenemos una cámara de combustión. Esa cámara de combustión son las veces que reduce el aire. La cámara de combustión es a donde se cierra. En ese momento es cuando la temperatura se eleva. En motores a gasolina, ahí tenemos aire y gasolina. En motores a diésel tenemos simplemente aire. Esta es una ilustración de un motor a gasolina. Entonces, eso que tenemos es el volumen de aire, que es de la parte superior del pistón a la parte donde está la bujía. Ese es nuestro cilindro. Esa es la capacidad del cilindro en aire. Al momento de hacer la compresión, queda nada más la cámara de combustión. Este es el espacio donde a lo que se reduce. Como vemos del lado derecho, tenemos un volumen de aire que viene siendo como de 14 partes y se reducen en la cámara de combustión a una. Al momento que se reduce la combustión, se eleva la temperatura del aire. En ese momento es cuando brinca la chispa y es la explosión del motor. Ahorita vamos a poner el otro ciclo Otto. Aquí vamos a tener el ciclo Otto.
Aquí tenemos un cilindro. Aquí tenemos, se me está regresando la imagen. A ver, ¿se oye el volumen? No, ponlo. ¿Sí alcanzan a oír el video? No, Paola, ¿sí escuchas el video? no se escucha. Es que le bajaste al volumen. En el video le bajaste el volumen. Ahí, a ver, súbele un poquito. ¿Ahí se oye? No, ¿No se oye? no. Regrésale. Bueno, lo voy a explicar. Tenemos aquí un cilindro. Como vimos en la ilustración anterior, ahí vamos a tener el volumen de aire. Es lo que va a entrar de aire. Tenemos una válvula de admisión y una válvula de escape. Nuestro aire va a entrar por la válvula de admisión. Va a llenar el cilindro de combustible. Vamos a tener una bujía que va a ser el que va a ser el detonante dentro de nuestro cilindro, y tenemos un pistón y una biela. Esa parte es donde va a comprimir el aire y va a comprimir el aire. En el caso de diésel no vamos a tener combustible. En caso de gasolina sí. Aquí ya tenemos en la cámara aire y combustible. Al entrar el aire y combustible por la válvula, este es el volumen que tenemos. Este viene siendo de 14 partes de combustible con gasolina con aire. Al momento que empezamos, ese es el tiempo de admisión. Ese sería el tiempo de compresión. Tenemos aquí el tiempo de compresión. Entonces, volvemos tenemos ahorita nada más de que se adelante el video hasta donde estábamos. Tenemos ese ciclo de compresión. Es exactamente donde el pistón comprime la mezcla combustible, aire combustible, y comprime la mezcla. Es que se está trabando el video. Bueno, comprime la mezcla aire-combustible. Al comprimir la mezcla aire-combustible va a brincar la chispa. Esa chispa la va a mandar la bujía. Cuando se hace el tiempo de fuerza, va a bajar el pistón y es el momento que hace el giro del cigüeñal. Luego tenemos el tiempo de escape. Entonces vamos a hacer los 4 tiempos, tiempo por tiempo. Tenemos el tiempo de admisión, va a abrir la válvula de admisión y va a bajar el cilindro. En ese momento va a entrar el aire a la cámara y abre la válvula de admisión y empieza a entrar aire a la cámara. Vamos a llenar el cilindro de aire y en el tiempo número 2 cierra la válvula y vamos a tener el tiempo de compresión. Es cuando cierra y empieza a elevar la temperatura. Cuando empieza a elevar la temperatura tenemos el tiempo de explosión. Es cuando brinca la chispa de la bujía, va a inflamar la mezcla y va a hacer hacia abajo el cilindro. En ese momento va a abrir el tiempo de escape, va a abrir la válvula de escape y tenemos el tiempo de escape. Esos son los 4 ciclos que vamos a tener dentro de nuestro motor. Cuando es la salida de los gases de escape y también tenemos un traslape valvular. En el traslape valvular, nuestros tiempos de la válvula de admisión y escape van a estar abiertos al mismo tiempo. ¿Eso para qué lo hacen los motores? Para que haya un mejor llenado y un mejor vaciado de gases de escape. Con eso vamos a hacer más efectivo nuestro ciclo en el motor.
entonces es cuando nosotros tenemos un traslape valvular. Por esos traslapes valvulares va a permitir que tengamos un mejor barrido de gases de escape. ¿Qué quiere decir? Que al momento que está entrando el aire, todavía está abierta, todavía va a estar abierta. Al momento que empiezan a entrar los gases, va a estar abierta todavía la válvula de escape. Entonces va a entrar el aire, pega en el pistón y empieza a hacer un barrido superior hacia la válvula de escape. Entonces, ese va a ser nuestro tiempo, este va a ser nuestro traslape valvular. Para eso es los tiempos. Ahora, ese es nuestro reglaje práctico. En el reglaje teórico, el pistón llega a punto muerto superior y abre la válvula de admisión. Sube, tiene fuerza y abre la válvula de escape. Si nosotros tendríamos ese sistema así, serían unos motores, se les podría decir un motor cuadrado. ¿Por qué? Porque sería muy lento. Ahorita los traslapes valvulares ya se ocupan, ¿para qué? Para tener motores más revolucionados, con una mejor entrada de aire y un mejor barrido de escape. En motores a gasolina tenemos, como estábamos comentando, tenemos aire y gasolina. En diésel no. Vamos a tener los mismos ciclos, pero en lugar de que tengamos una bujía, vamos a tener un inyector. Al momento que entra el aire, puedes entrar aire a presión, puede entrar aire con aspiración natural, o podemos meterlo por un turbocargador. En gasolina también tenemos esos tres entradas, tenemos aspiración natural o aspiración forzada. En motores diésel tenemos varios tipos de motores. Tenemos motores diésel de 4 tiempos y tenemos motores diésel de 2 tiempos. La cantidad de aire que puede entrar a la cámara viene siendo más o menos de 14.7 kilogramos de aire por un kilogramo de gasolina, más o menos, ¿sí? Entonces, esta es la relación más o menos de aire que gasta un motor con las partes de gasolina. En diésel es más grande. La cantidad que entra de aire a la cámara, en lugar de ser de 14.7, llega a ser a veces de 22 partes a una. Esa parte vamos a tener una entrada más grande de aire y vamos a tener una compresión más grande. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de comprimir la mezcla, se va a elevar la temperatura a una temperatura muy alta en la cámara, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener un motor más robusto, tenemos que tener unos pistones más reforzados, tenemos que tener unos anillos más reforzados y tenemos que tener unos metales de biela más fuertes, ¿sí? Pásalo. En el motor de diésel tenemos motores de 4 tiempos y motores de 2 tiempos. Ahorita vamos a ver los motores de 2 tiempos. Ahí, déjala ahí. En el sistema de gasolina, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una entrada de aire y nos va a entrar el aire por el filtro. Después vamos a tener una válvula de admisión, que es la parte donde va a entrar el aire a la cámara. Vamos a tener una inyección antes de entrar a la cámara. Esta sería una inyección indirecta. ¿Por qué? Porque es la mayoría de los vehículos lo que tenemos una inyección indirecta. La inyección indirecta viene a la cámara, viene antes de la válvula. Al momento que entra la inyección, entra el aire, lo comprime el pistón, está cerrada la válvula de escape, hace el tiempo de combustión, salen los gases de escape, tenemos un sensor de oxígeno, el cual le va a mandar la señal a la computadora. La computadora, ¿qué nos va a hacer? Es el que nos va a activar los inyectores, nos va a activar, va a abrir la compuerta y la va a cerrar.
La presión que vamos a tener en el inyector va a ser la presión que tenemos en la bomba. O sea, simplemente el inyector es una compuerta que abre y cierra a la presión que tenemos en la bomba. Hay veces que tenemos una presión regulada por medio de un regulador de presión, pero realmente el inyector no nos va a inyectar gasolina. El inyector simplemente va a abrir y cerrar la compuerta en milisegundos. Esa parte que va a abrir y cerrar es la inyección que vamos a tener aquí. Si nosotros tenemos una baja inyección, una baja presión de combustible, vamos a tener una baja inyección en el inyector. ¿Qué llega a pasar? Hay veces que nuestra bomba ya está dañada o tenemos unos filtros tapados y empieza a bajar la presión de inyección. ¿Por qué? Porque el inyector no inyecta, simplemente la presión que tenemos en la bomba es la presión que nos va a bajar aquí. Y si no es la de la bomba, es la presión que ya tenemos regulada por medio de un regulador. Al momento que sale la combustión pasa por el sensor de oxígeno. Tenemos un sensor de oxígeno antes y un sensor de oxígeno después del catalizador. ¿Para qué nos sirve eso? Para ver la eficiencia del catalizador. Podrían decir, bueno, ¿para qué le sirve el sensor de oxígeno? ¿Para qué queremos uno antes y uno después? El sensor de oxígeno de antes va a ser la eficiencia que tiene y la salida de escape directa del motor. El sensor de oxígeno, el segundo, nos va a monitorear nuestro catalizador. Ahí nos va a decir si está en buen estado o está en mal estado. ¿Qué quiere decir? Que si la señal de aquí es igual al del sensor de oxígeno al segundo, quiere decir que o ya no tenemos catalizador o ya está en mal estado. Debe ser una señal diferenciada. Después vamos ahorita a pasar a los motores de diésel. Ahorita nada más es para hacer una remembranza, ¿no? Esto no es parte del, pero para ir viendo las diferencias que vamos a tener en los tipos de inyección y de los motores. Gracias. Está bien. Ahorita vamos a ver los motores diésel. Tenemos motores diésel de 4 tiempos, ¿sí? Que vienen equivalente a ser los que son los de gasolina. ¿Qué tenemos? Tenemos una banda de distribución, tenemos nuestros árboles de levas, nuestras válvulas de admisión y nuestras válvulas de escape. Aquí contamos con inyectores. En los motores diésel podemos tener una inyección directa o una inyección directa igual que en gasolina. Nuestra inyección directa viene directamente al cilindro. Nuestra inyección indirecta vienen en unas precámaras que hay en las cabezas. ¿Qué pasa? Tenemos una inyección indirecta que entra a la precámara, se inflama el diésel y baja el pistón. Son tan grandes las presiones en diésel, como les dije en la primera clase que di, que inclusive si le echa aceite de cocina se prende. ¿Por qué? Porque son unas temperaturas altísimas. Aquí no tenemos chispa, no tenemos bujía, no tenemos bobina, no tenemos nada. Simplemente con la temperatura de compresión del cilindro y la inyección de diésel, la mezcla se prende. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener en diésel un mejor quemado de combustible que en gasolina. Entonces, este es nuestro motor de 4 tiempos. Tenemos motores de 2 tiempos. En los motores de 2 tiempos, ahorita les voy a decir cómo funcionan. Aquí tenemos el de 4 tiempos. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener nuestra válvula de admisión, nuestra cámara de combustión, ¿sí? Y nuestra válvula de escape. ¿Qué van a mover las válvulas? La van a mover árboles de levas. Podemos tener 2 árboles de levas y uno de admisión y uno de escape. Tenemos nuestro pistón, tenemos nuestra biela, tenemos nuestro cigüeñal. Entonces, aquí tenemos, hace rato ya vimos los ciclos del motor que son de 4 tiempos. ¿Qué pasa en el motor de 2 tiempos? En el motor de 2 tiempos, así funciona. Ahí no tenemos válvulas, tenemos lumbreras, ¿sí?
tenemos lumbreras dentro de el motor. ¿Qué tenemos? Tenemos una lumbrera de admisión y tenemos una lumbrera de escape. Ahorita les explico cómo está lo de la lumbrera, nada más que nos vuelve, ya como que la computadora ya se quiere pasar al sistema Common Rail. A ver, lo paras. Bueno, aquí tenemos una entrada de aire, va a pasar al cárter y va a subir por medio de este conducto a la cámara. Va a entrar nuestra entrada de aire, va a dar la vuelta, va a subir y va a entrar a la cámara. Después, ¿qué pasa? Va a salir por la lumbrera de escape. Aquí no tenemos válvulas. Si pueden ver, nuestro pistón va abriendo las lumbreras. Aquí va bajando el pistón y va a abrir la lumbrera de admisión para que entre el aire. Entra el aire y pasa a esta parte. Pasa por la orilla, sube y hace la compresión, el escape y sale. ¿Qué quiere decir eso? Que en una vuelta del motor vamos a tener los 4 tiempos. Aunque sea de 2 tiempos, vamos a tener admisión, compresión, fuerza y escape en una sola vuelta. En diésel podemos tener una aspiración natural o podemos tener una aspiración supercargada. ¿Cómo es la aspiración supercargada? Podemos tener una aspiración por medio de un turbocargador o podemos tener una aspiración por un supercargador, ¿sí? Entonces, vamos a tener una entrada, nuestra entrada de aire es en la parte de la lumbrera de admisión. Aquí la parte de la lumbrera de admisión la tenemos del lado izquierdo, así como la están viendo ustedes en su video. Esas flechitas que hay es el recorrido del aire con el aire que entra a la cámara y sube. La parte superior es el inyector. Entonces, ahí nos va, después de que haga la fuerza, va a salir el escape. El escape lo va a abrir el mismo pistón. O sea, tenemos una entrada de aire que lo va a abrir el pistón, una salida de aire que lo va a cerrar el pistón. A ver si alguien tiene alguna duda en el sistema, porque sí está medio complicadón. ¿Alguna pregunta del de 2 tiempos? ¿Alguien tiene alguna pregunta del motor de 2 tiempos? No hay manitas, no hay nada. Bueno, entonces acuérdense que nuestros, este ya es nuestro sistema Common Rail, es el sistema de diésel ligero que tenemos, ¿sí? Tenemos un sensor MAF, al igual que en gasolina, que nos va a hacer que nos va a medir la cantidad de aire, va a mandarle la información ¿a quién? A la computadora. En sistemas de diésel es bien importante que tengamos nosotros mantenimiento. El mantenimiento es muy importante en los sistemas diésel. ¿Por qué? No aguantan tanto que no les cambies filtros de gasolina, que no drenes tu trampa de agua, que no cambies tus filtros de diésel. O sea, debes de tener, nuestros cambios de aceite también son muy, deben de ser muy continuos. ¿Qué pasa? Nuestro aceite diésel tiene muchísimo más detergentes que los de gasolina. Una vez me preguntaron, oiga, ¿qué pasa si le meto aceite diésel a un motor a gasolina? Digo, el problema es que como tiene tantos detergentes el aceite diésel, todo lo que tenga mal de mugroso tu motor te lo va a desprender y ahora sí que te puede tapar alguna vena de lubricación o lo que sea, de tanto que lo suelta, ¿no? En los motores de gasolina no tiene tantos detergentes como los motores diésel. Ahora, en los motores diésel, inclusive varios de nuestros filtros de aire tienen hasta un contador para ver qué tan tapado está según el volumen que entra de aire y pasa a la cámara. ¿Por qué? Porque sí es muy importante. Acuérdense que, como les estaba diciendo, en los motores a diésel, la vida del motor es el aire. Entonces, siempre es bueno que tengamos una entrada de aire a los motores diésel. No sé si alguno de ustedes conoció
los filtros de aire de aceite? ¿Alguno que lo haya conocido? Por ahí a todo el grupo, alguien que conozca los filtros de aire de aceite. ¿No? Bueno, les voy a explicar más o menos cómo funciona el filtro de aire de aceite. Es un filtro que tiene una malla metálica como si fuera una fibra de lo con el que lavan los trastes y las ollas. Ese filtra las partículas grandes de aire. Abajo tiene una charola de aceite, lleno de aceite. ¿Qué pasaba? El aire entraba por la entrada del filtro, que es la parte superior, se filtraba por medio de esa malla que les estoy diciendo, pegaba el aire en el aceite y salía limpio. ¿Por qué descontinuaron esos filtros? Pues porque eran perfectos y ya no vendían filtros, ¿no? O sea, simplemente, ¿qué tenías que hacer? Tenías que quitar tu filtro, tenías que lavar tu valla, le volvías a poner 1 litro de aceite y santo remedio, ya tenías filtro nuevo, ¿no? Inclusive algunos Volkswagen traían ese filtro, algunas camionetas traen ese filtro y algunos motores diésel viejos traían ese filtro, que era un filtro de aceite. Cerraste tu micrófono, profesor. Tenemos los filtros de las trampas de agua. Como les dije al principio de la clase, la trampa de agua, ¿qué nos va a hacer ahí? Nos va a hacer que toda el agua del sistema diésel se vaya a la parte inferior. Antes teníamos una trampa de agua y teníamos posteriormente el sistema de filtrado diésel. Ahora ya muchos filtros diésel, no sé si alguno conozca los filtros diésel, abajo traen una trampa de agua, quiere decir que trae una llavecita que nos sirve para hacer un purgado de agua. En nuestros motores de ahora, el filtro diésel actúa como filtro diésel y como trampa de agua. Nosotros al momento que lo abrimos, la parte de abajo ya tiene agua. El agua se va haciendo por condensación del tanque de combustible. ¿Por qué se hace condensación? Porque muchas veces el retorno de diésel entra diésel caliente. Al entrar diésel caliente al tanque de combustible, empieza a hacer una condensación. Otro problema que tenemos, la mayoría, lo que podríamos hacer para reducir esa condensación, que es cuando termine nuestra jornada laboral, sería volver a llenar el tanque de combustible. ¿Para qué? Para que no haya condensación, pero ahora sí que realmente nadie lo hace, ¿no? Por eso que cuando llega el diésel caliente o tibio al tanque de combustible y ya tiene un espacio y llega la noche, empieza a producir humedad. Por eso es que en el diésel tenemos que tener una trampa de agua. Como les estaba diciendo, el peor enemigo del diésel viene siendo el aire. Si tú tienes aire en tu sistema de inyección, ¿qué va a pasar? Que no va a arrancar tu vehículo. Ahorita en el sistema Common Rail, ¿qué quiere decir eso? En nuestro sistema Common Rail, que ahorita nada más le vamos a dar, como dicen, una probadita, vamos a tener unos sensores de presión. Al momento que nuestra presión baja en el sistema, nos le va a mandar una señal a la computadora y la computadora va a dejar de inyectar. Ya no va a haber inyección. Aunque tengamos nosotros en nuestros rieles diésel, ya no va a haber inyección por medio de la computadora. ¿Por qué? Porque le está mandando una señal, nuestro sensor de presión, a la computadora que les decían, ¿sabes qué? Tenemos una presión de 2,000 libras. Tenemos que tener la presión aquí de 3,000 libras. ¿Sabes qué? Ya no hay inyección. En ese momento dices, oye, pero es que ya no hay, ya no prende el vehículo. No, pues si ya bajó tu presión, puede ser por un filtro tapado, puede ser porque tu bomba de diésel de alta presión esté mal. En ese momento la computadora va a bloquear el sistema y ya no va a haber inyección. En el diésel, ¿qué tenemos? Tenemos 3 tipos de inyección. Tenemos nuestra inyección mecánica, que es, ¿cómo se hace? Se hace por medio de un árbol de levas arriba del inyector. Tenemos una inyección hidráulica.
que se hace por medio de una bomba de inyección y en lugar de que tengamos aquí, este es el riel común, en el sistema hidráulico, aquí tenemos una bomba de inyección y nos va a mandar presión a cada uno de los cilindros con un orden de encendido. Con ese orden de encendido va a ir funcionando, puede ser 1342, 1432, depende el vehículo. Y va a haber una inyección de cada cilindro. Inclusive los Hyundai H100 vienen todavía con sistema, no trae el sistema Common Rail, sino trae nuestra inyección por medio de bombas de inyección y trae una inyección hidráulica. ¿Sí conoce el H100 de Hyundai? ¿Alguno que lo conozca? Bueno, seguimos. Entonces, ese sistema le manda presión a cada uno de los inyectores. Ahí no tenemos nosotros una parte eléctrica que lo controle la computadora. Simplemente vamos a mandar una alta presión. Podemos mandar 2000 libras de presión al inyector. El inyector va a abrir y va a pasar al cilindro. Ahora sigue el 1.3, entonces va a mandar diésel a nuestro inyector con la presión, va a abrir y va a mandarlo a nuestro cilindro. Así cada uno en su orden de encendido. ¿Pero qué creen? En diésel, 1/3 de este combustible entra a inyección de la cámara. El otro tanto se regresa por medio de un retorno a el tanque. Es por lo que les digo, nuestro diésel, el diésel es un sistema más económico que el motor a gasolina. Solo que, ¿qué pasa? Que a la mayoría de la gente no le gusta darle mantenimiento. Otra parte, también nuestro sistema diésel es muchísimo más caro. Entonces, toda la gente cuando muchos coches que he visto, los Bora o los Jetta, o alguno de esos, cuando les empieza a dar lata a la cabeza, lo que sea, mejor lo botan, y ahí lo dejan. ¿Por qué? Porque sí sale muy caro, como son ediciones limitadas, les cuesta mucho trabajo conseguir las refacciones. Ahora, el sistema que ahorita hay demasiado es el Common Rail. ¿Qué quiere decir? Va a ser un sistema en el cual tenemos un riel común y una bomba de alta presión, ¿sí? Aquí, vamos a hacer el recorrido del diésel. Nuestro diésel sale por medio de una bomba de transferencia, como les estaba comentando, pasa a nuestro filtro de gasolina. Aquí abajo, si alcanzan a ver, tenemos nuestra trampa de agua, sigue el recorrido del diésel, va a subir a nuestra bomba de alta presión, ¿sí? Nuestra bomba de alta presión va a mandar una presión diésel al Common Rail. ¿Qué quiere decir Common Rail? Es un riel común, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estos inyectores van a tener la misma presión por medio de este riel, ¿sí? Como les comenté, cuando este riel está bajo de presión, automáticamente manda una señal a la computadora en ese momento deja de inyectar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí tenemos nuestro Common Rail, tenemos nuestro inyector y acá arriba tenemos nuestros conectores. Nuestros conectores van directamente a la computadora. Entonces, nuestro riel común va a proporcionar la presión igual que en gasolina. El inyector no va a inyectar nada. Lo que nos va a inyectar la presión va a ser la bomba de alta presión. Esa bomba de alta presión va a mandarnos 3000 libras de presión al inyector. Aquí tenemos una serie de toberas, tenemos una serie de resortes. ¿Qué va a hacer? Al momento que se energiza el inyector, va a hacerlo hacia arriba y va una parte, entra a la cámara de combustión y otra parte se va a retorno. Ese es el sistema que ahorita estamos casi en todos los vehículos Common Rail, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí está la inyección, si pueden ver. Aquí ya tenemos inyección en el sistema. Como les estaba comentando, ¿cómo nos los va a proporcionar? Nos va a proporcionar por un riel común, que viene siendo este riel. Vamos a tener una salida de presión, entrada al inyector y vamos a tener la interacción de la computadora.
la computadora le va a mandar la señal al inyector, ¿sí? Como les estaba diciendo, al momento, también como el tipo de inyección, también tenemos diferentes tipos de inyectores, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver ya detalladamente, ahorita nada más viene siendo como una introducción. Vamos a ver los inyectores mecánicos, vamos a ver los inyectores hidráulicos y vamos a ver los inyectores de Common Rail, los inyectores electrónicos y los inyectores piezoeléctricos. ¿Para qué vamos a ver eso? Siquiera para ir viendo un recorrido, también para que cuando les toque una máquina pesada ya sepan más o menos cómo funciona, cómo nos va a funcionar el inyector, cómo lo podemos probar. Vamos a llegar al sistema Common Rail. Aquí uno de nuestros máximos problemas en el Common Rail va a ser que lo mismo que en todos los vehículos. Vamos a tener falta de mantenimiento, vamos a tener fallas eléctricas, falsos contactos, vamos a tener inyectores tapados. Ahora, ¿qué se puede hacer? Se tiene que mandar a unos laboratorios especializados los inyectores para que los estén probando. Ahora, no tengo un laboratorio de inyección y estoy en un lugar donde no puedo, no me queda otra más que si se puede, se saca el inyector, se puede dar marcha y podemos ver la inyección. En este momento estamos viendo si uno de nuestros inyectores está funcionando o no está funcionando y vamos a ver nuestra inyección que está saliendo. Casi siempre en gasolina nuestra inyección es hacia abajo en forma como de brisa. En inyectores diésel, muchos viene cruzado como en cruz. ¿Para qué sirve? Para que la inyección se reparta en toda la cámara. No sé si alguna vez alguno tuvo un Volkswagen. Cuando tenían el Volkswagen, muchos decían, no, cámbiale los pistones y métele pistones planos y va a correr más. ¿Pero qué pasaba? Efectivamente, ¿por qué? Porque reducías el volumen de la cámara de combustión. Pero ¿qué pasa? Automáticamente lo que pasaba que el coche empezaba a gastar más gasolina. ¿Por qué? Porque aquí abajo el pistón, si pueden ver en diésel, no es plano, tenemos unas cavidades, inclusive en diésel tenemos luego unos pistones muy raros. ¿Para qué sirve todo eso? Para que haya una turbulencia de aire, para que el aire se quede aquí. En cambio, si no tenemos esta camarita que vemos aquí, ¿qué pasaría con el aire? El aire entra, pega y se sale. Al momento que tenemos la entrada de aire y tenemos aquí una camarita, al momento que pegue el aire ya no se sale. Va a ser una turbulencia, se queda ahí y vamos a tener la inyección de combustible. Vamos a tener nuestras salidas de aire por la válvula de escape y de ahí ya tenemos nuestros sistemas anticontaminantes. Eso también los vamos a ver posteriormente en otra clase. En los sistemas anticontaminantes podemos tener la válvula EGR, podemos tener catalizadores, podemos tener trampas de partículas, podemos tener el sistema AdBlue, podemos tener varias partes, ¿no? Es como cuando, no sé, por lo menos aquí en México tenemos los peceros que luego van a vuelta de rueda, los diésel, sí los han visto que van haciendo, ahora sí que traen su cola de coches atrás y todos le estamos diciendo que se van a morir y no precisamente de viejos. Lo único que están haciendo es que están tapando su catalizador. ¿Por qué? Porque no hay un desfogue de partículas. Ahí que se tendría que hacer? Sacarlo a carretera para que haya un desfogue de partículas y se salga. Eso lo vamos a ver con mayor tiempo y lo vamos a ver parte por parte, ¿sí?